Existe un cáncer en las congregaciones el día de hoy que está haciendo mucha mella en las iglesias. Es importante que nosotros aprendamos a identificar cuál es este gran mal que se anida. Estoy hablando de la murmuración. La murmuración es una palabra que encierra muchas cosas. Sin embargo, el daño que causa en los creyentes es de gran trascendencia. Traducida al castellano, esta palabra murmuración no es otra cosa sino simplemente que una persona chismosa. La palabra hebrea identifica a aquel que habla mal de otros como difamador, llevador de cuentos, o aquel que va hablando entre dientes, murmurando, quejándose de otros y de todas las cosas que le suceden. El hablar mal es algo delicado. Hablar mal de alguien es algo tremendo. Cuando una persona se queja de otro y va y lo menciona con aquel otro hermano, con el hecho de que, o buscando que éste se constituya enemigo de aquel, no sabe lo que está haciendo. Desgraciadamente, en todas las congregaciones, el día de hoy se presentó desde la primera iglesia que fundó el Señor Jesucristo hasta el día de hoy. En esta tarde la Biblia nos va a confrontar con este tipo de problema, con esta situación, y es necesario erradicarlo de nuestras congregaciones, de nuestra iglesia. La Biblia los clasifica a este tipo de personas, murmuradores, chismosos, como aquellos que siembran discordia entre los hermanos. No hay algo más terrible que una persona vaya y difame a otra y que haga voltear los corazones y los pensamientos para hacer de dos hermanos enemigos. Ese trabajo es el trabajo de Satanás. Y cuando una persona hace esto, levantar discordia entre hermanos, se está constituyendo en un amigo del propio enemigo. Yo te invito a que permanezcas en tu lugar en este día. Estaremos meditando lo que la palabra nos dice, cómo identificar ese tipo de personas y qué debemos de hacer para erradicar ese gran mal en nuestra iglesia. Ahora te invito a que me acompañes a hacer una oración. Padre Santo, en esta tarde nos acercamos a ti para pedirte dirección, sabiduría. Que nos ayude, Señor, a identificar este mal que en nuestra iglesia y en todas las iglesias se presenta. Señor, yo te quiero rogar que nos ayudes a entender cómo debemos actuar ante un murmurador, ante aquel que no se tinte el corazón y que suelta un chisme, una mentira o una mala interpretación para dejar veneno en el corazón de otros, desanimándolos, llevándolos a que claudiquen y que no quieran seguir adelante, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú seas nuestro defensor, Señor, que tú seas el que hables a la vida de ese tipo de personas y que selles sus labios, Dios, para que tu obra no sea molestada. Señor, yo te ruego en el nombre de Cristo que te manifiestes grandemente y que esta tarde, Dios, podamos nosotros adquirir ese conocimiento, esa sabiduría y el temor que necesitamos para enfrentar la murmuración. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús, que así sea, mi Dios. Amén. Nuevamente nos encontramos a través de este medio para meditar en la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, como cada viernes, yo te invito a que busques en el libro de Proverbios en el capítulo 6. Hemos estado meditando acerca de aquellos pecados que el Señor aborrece. Todo pecado es aborrecido por Dios, pero hay algunos que el Señor ha puesto, pues las consecuencias y el daño que causan son severos. Estamos hablando de esta lista de 7 pecados que se encuentra en Proverbios capítulo 6, del versículo 16 al verso 19. Te animo a que me acompañes en esta lectura. Dice la Escritura: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos.
En esta ocasión vamos a ocuparnos del último versículo, del versículo 19 en su parte B. ¿Qué aborrece o a quién aborrece el Señor en este texto? Aquel que siembra discordia entre hermanos. Aquel que siembra discordia entre hermanos. Siempre ha sido la voluntad de nuestro Señor que los cristianos vivamos juntos en armonía, amándonos unos a otros, pues esa es la identidad del creyente. El Salmo 133, que muchas veces hemos leído, es ejemplo del pensamiento, del propósito de Dios, en este caso para nuestra iglesia en este tiempo. Dice la palabra: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Más adelante dice: como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. No hay algo más grato para el Señor, es que los cristianos vivamos en armonía, unidos, juntos, amándonos, tolerándonos, siendo pacientes y orando unos por otros. Lamentablemente, el pecado de la murmuración, del chisme, ha aflorado en la vida de muchos, y no tan solamente de nuestra iglesia, sino de todas las iglesias por todo el mundo. Y el enemigo ha puesto el deseo, el anhelo en el corazón de muchos pseudo creyentes y aún de los mismos creyentes, el hablar mal de otros y levantar división, levantar discordia, disensión entre cristianos. No han entendido ese tipo de personas que a quien dañan no es a la persona de la cual se está hablando, sino a la obra de Dios. ¿Cómo recordar o cómo no olvidar lo que dice la palabra allá en el libro de Hechos, cuando Saulo de Tarso hacía y procuraba perseguir a los cristianos? Cuando el Señor Jesucristo toma cartas en el asunto, no le dice: ¿por qué persigues a los cristianos? Le dice: ¿por qué me persigues a mí? Es delicado y es serio cuando un cristiano habla mal de otro, de un líder o del propio pastor ante otros hermanos, con el fin, con el objetivo de levantar disensión, de levantar revuelta, revolución en contra del liderazgo o del ministerio de algún hermano. No han entendido que la palabra del Señor nos dice que nos amemos unos a otros, porque el amor es de Dios, y que nos recuerda que todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Será que se les ha olvidado que el verdadero sentido del cristianismo es amar y no hablar y difamar a otros? En este versículo 19 del libro de Proverbios, el Señor nos advierte que tengamos cuidado con aquellos individuos que hablan mal a nuestras espaldas, que meten y siembran discordia. Y la idea de sembrar es el trabajo continuo que se hace en estar murmurando, ventilando, llevando y quejándose de otros ante otros hermanos para levantar revuelta y levantar disputas. De hecho, la palabra discordia significa enfrentamiento, disputa, encabezada por un desacuerdo de alguien que no está de acuerdo con el ministerio de otro o con la labor que está haciendo el otro hermano, y procura manchar, procura echar abajo ese trabajo que se está haciendo. ¿Cómo? Hablando mal de él con otros. Esto nos habla de una severa oposición, de una desaveniencia de voluntad, quejándose y murmurando de los demás. Una discordia es un enfrentamiento, una discrepancia que surge cuando no se logra un acuerdo, y lo único que le queda en aquel que se ve derrotado, ir y hablar mal del hermano. Es muy fácil hablar mal de otros cuando no se está presente del que se está hablando. Es muy fácil sacar el veneno, la ira, el resentimiento con otros.
Y qué triste es ver gente que llevada por Satanás lo hace y es su manera de ser y de vivir. Hay personas que tienen como propósito malévolo sembrar discordia. El que si yo no estoy de acuerdo con mi hermano, voy y hablo mal de él para que este otro se levante como enemigo y yo me uno a él como enemigo en contra de aquel hermano que a mi juicio anda mal. El trabajo de un individuo que siembra discordia es dividir, desunir y destruir. Tal pareciera que es la labor de Satanás, ¿sí recuerdas? Hurtar, matar y destruir. Y lo puede hacer en dos formas, ya sea que vaya y cuente algo mal con aquel hermano y luego a ti te hable mal de aquel, o directamente vaya con el prójimo y se queje o pase tiempo hablando chismes. Es tremendo lo que se puede ocasionar cuando la lengua se abre. Realmente la palabra de Dios le asiste la razón cuando dice que la lengua es aquel pequeño instrumento que puede encender un gran fuego. Basta solamente abrir los labios para hablar mal de alguien para que se prenda el fuego. La especialidad del que siembra discordia es poner en mal a un hermano contra otro. Y por eso aquí el Señor dice que es algo que Él no puede tolerar. Porque si Cristo murió por nosotros y murió tanto por ti como al otro hermano, ambos deberían de estar en unión y amándose y tolerándose. Sin embargo, aquel que siembra discordia va a meter en la mente del otro cosas para que no haya unidad y para que haya problemas. La frase hermanos aquí en este versículo 19 puede aplicar no tan solamente a los hermanos de la iglesia, a los hermanos en Cristo, sino también a los hermanos en la carne, a los mejores amigos o probablemente también entre familiares. Yo he sido testigo de gente que aún siendo hermanos, primos o conocidos o los mejores amigos se han distanciado porque ha habido una persona que ha metido disensión entre ellos y ha hablado mal de uno o de otro o de ambos para que se levanten en discordia. Qué tremendo, este es un trabajo de Satanás, esto es satánico. Y cuando tú ves que alguien lo está practicando, no es de Dios, porque un hijo de Dios no hace lo que está en contra de la palabra. El chisme, la murmuración, el quejarte con otros, no es de Dios, es del diablo. Y la Biblia lo condena. Dios aborrece al hombre que abre su boca para meter problemas entre un hermano y otro. Y lo más grave, cuando abre su boca para levantar división en contra del líder, del maestro o del pastor. Es algo que constantemente se repite en las congregaciones porque Satanás no descansa. Todo basta que esa persona abra su boca para que fluya el daño. La palabra de Dios nos dice que hay que cuidarnos de ese tipo de personas. Pero ¿qué podemos hacer ante el comentario malicioso de otro hacia un hermano, hacia el líder o hacia el pastor? Simplemente no hacer caso. Simplemente no prestar oído, no escucharlos. Es más, no dejarlos hablar. Porque si tú vas a hablar y vas a escuchar algo que no te va a edificar, no lo hagas, hermano, porque te va a desanimar o te va a meter dudas o te va a meter inquietud. Y lo más probable es que si no estás firme en la fe, si no eres un cristiano maduro, te vas a alejar y lo vas a tomar como cualquier excusa para no seguir al Señor Jesucristo. Es importante no dejar hablar a aquel murmurador, porque puede albergar algún mal, algo malicioso, veneno en tu corazón, y tú vas a terminar pensando igual que él. Las cosas que Dios abomina, nosotros como hijos de Dios también las debemos de rechazar, no las podemos tolerar. Hay personas que en lugar de edificar, están sembrando desunión. Son como aquellos cuando el pueblo de Israel estaba reconstruyendo los muros de Jerusalén, se estaba burlando y estaba hablando mal de los que realmente querían construir. ¿De qué lado estás, hermano, amigo? ¿De aquel difamador, de aquel murmurador?
o de aquel que quiere unir a la iglesia y trabajar juntos y sembrar unión entre hermanos. Primero quiero hablar de las personas que siembran discordia. ¿Quién es la persona que siembra discordia? Es un hombre malo, un hombre perverso, que la palabra del Señor en Proverbios capítulo 6, versículo 14 al 5, describe de la siguiente manera. Escucha: perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo y siembra las discordias. El que con sus comentarios, con su murmuración, siembra veneno en los miembros de la iglesia, está acarreando un gran mal para la obra. No tanto para el hermano del cual está hablando, para la obra. ¿Por qué? Porque no entiende que la iglesia es la obra del Señor. Cuando alguien se acerca a otro para hablar mal de su pastor, está realmente demostrando que no conoce a Cristo, porque está atentando no contra el pastor, sino contra la obra del Señor. Hermanos, amigos, debemos de ser maduros para saber qué es lo que sí debemos de escuchar. Por muy tierno que se vea el hermano o la hermana, o por lo que esté viviendo, no debemos prestar oído ante esas situaciones. Si tú prestas oído, te convertirás en un partidario del mal. ¿Qué es lo que necesita ese tipo de personas? Necesitan arrepentirse y dejar de hacer el mal que están haciendo. La Biblia, el Señor les llama perversos. ¿Por qué? Porque es esa gente que se sienta a maquinar, a pensar, bueno, ¿cómo puedo hacerle daño al pastor, al líder, al maestro, al hermano? Y empiezan a tramar una serie de cosas y empiezan a hacer cosas, inclusive tratando de sonsacar o tratando de influir en los demás para hacer mal en contra de aquel hermano. Y a lo mejor dan regalos, a lo mejor dan una amistad falsa, o simplemente invitan a comer o dan algo para que en esa supuesta coinonía sacar todo el veneno que hay en su corazón. Porque cuando alguien da algo o muestra amistad o simplemente invita a comer y su objetivo no es la amistad, sino simplemente hablar mal de alguien, se está constituyendo del lado de Satanás, del lado del enemigo. Son individuos que se sientan a maquinar cómo puedo hacer mal hacia el otro, cómo puedo dañar la reputación del hermano. Ya sé, voy a decir esto. Ya sé, voy a hacer aquello. Y las razones van a sobrar siempre para hacer mal. Tengamos cuidado, hermanos, amigos, con los comentarios que escuchamos de cualquier persona que se pare en la iglesia o fuera de la iglesia. Comentarios que no convienen. Por ejemplo, si alguna vez tú escuchas y tú por alguna razón dejaste de asistir a la iglesia y esa persona te dice: oye, no te visitaron, ¿verdad? No, eso está mal. ¿Y el pastor no te visitó? Está peor. ¿Cómo puede ser posible? A mí si me hacen eso, yo no me paro en la iglesia. Cuidado con esos comentarios, porque van a dañar tu corazón, porque van a hacer que dejes de poner los ojos en Cristo y los pongas en el pastor o en el líder, y entonces te vas a ir en picada y vas a querer dejar de asistir a la iglesia. Comentarios también como este: oye, tú estás muy necesitado, ¿verdad? Y a ti no te dieron despensa de fin de año. ¡Qué grave! No te aman los hermanos. Cuidado con ese tipo de comentarios, porque lo que están haciendo es lo que dice la palabra: sembrando disensión en el corazón de los hermanos. O tal vez este comentario: oye, ¿ya te fijaste que no te toman en cuenta? ¿Que ya no te han invitado a trabajar en este ministerio? Cuidado, hermano, porque esa persona está sembrando disensión, discordia en tu corazón. Dios aborrece la discordia que se siembra entre los hermanos. Y cuando dice la palabra y termina esta serie de pecados que el Señor enlista, termina con este que es el más grave: causar división. Y es lo que hace el diablo, y es lo que hace la gente que se deja gobernar por él. Basta un solo
una sola persona para meter división en una iglesia. ¿Sabías que por uno solo se ha dividido muchas iglesias? ¿Sabías que por solo un individuo se ha llevado grupos enteros, familias enteras de una congregación? Sí, por uno que se sentó y no estuvo de acuerdo, y entonces empezó a tramar y empezó a idear lo que podía hacer. Sembrar, sembrar, sembrar y sembrar discordia. Y este individuo va a usar el arma más letal, que es la lengua, el chisme. Y podrá decir: oye, ¿ya viste lo que está sucediendo en la congregación? ¿Ya viste las cosas que están pasando? Te quiero invitar a un cafecito. ¿Por qué no te vienes una tarde a comer a casa? Entonces, si tú haces caso de eso, en esa reunión, esta persona te empezará a hablar mal de los hermanos, o a hablar mal de determinado hermano, o del líder, o del pastor, y estará sembrando en tu corazón discordia. Y entonces, si tú aceptas esa discordia, tú vas a ser causa de lo que Dios aborrece. No permitas, hermanos, no permitas, mi hermano. Dios tenga misericordia de ese tipo de creyentes que en lugar de edificar, están mutilando el cuerpo de Cristo. No creas todo lo que llega a tus oídos. Siempre ponle una balanza de acuerdo a la palabra de Dios. Dice la Escritura en Proverbios 10:18, el que encubre el odio es de labios mentiroso, y el que propaga calumnia es necio. Si yo escucho lo que el hermano me está diciendo y a su vez lo propago, lo creo y lo transmito a otro, yo estoy calumniando y me estoy constituyendo en un necio. Tengamos cuidado, no propaguemos el mal, más bien paguemos de ese fuego. Sí, hermano, tú tienes la potestad en el Señor de apagar con la palabra de Dios los dardos del fuego del maligno. No creas todo lo que te dicen de aquel hermano. No repitas el chisme. Mejor guarda silencio. Recuerda que el único que puede juzgar justamente y el único que puede analizar y puede emitir una opinión al respecto es Dios. Ni tú, ni yo, ni aquel hermano que está vociferando, que está hablando, podrá emitir una opinión correcta porque él no es el Señor y no tiene todo el cuadro completo. Siempre habrá una mala interpretación, siempre habrá una mentira o un chisme en el que calumnia, en el que siembra discordia. Quiero terminar con un consejo tripartito. Ante un hombre, ante una mujer que se presenta hablándote mal del líder, del pastor o de otro. Primero, yo te pido que ores en lugar de que hables. Si vas a hablar, habla con Dios. Y si te vienen hablando mal de aquel hermano, llévalo mejor en oración. Pero no te permitas decir una sola palabra que apoye lo que esta persona te está diciendo. Dice la Escritura en Santiago 5:16, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Orar es lo que nos dice la palabra. Y es lo que yo te puedo aconsejar en esta tarde. En segundo lugar, apártate de ese calumniador. Apártate. Es tan fácil que tú puedas dar un paso de costado ante lo que está diciendo la persona y no dejarte contaminar. Sí, hermano, ha llegado el tiempo de que seamos personas de una sola pieza y que reprendamos y que repelamos el ataque de Satanás. ¿Cómo? No prestando oídos. Dice Romanos 16:17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Aunque aquí está hablando el contexto de la doctrina, también podemos entender acerca del chisme, que os apartéis de ellos. Los chismosos, los murmuradores comienzan con un poquito, y si tú prestas oído a ese poquito, te van a decir, le gusta lo que le estoy diciendo, y te va a dar más, y te va a dar más y más, y te va a terminar diciendo, no sabes la última del pastor, escucha lo que te voy a decir, lo que me hizo, lo que me evidenció, lo que me dijo el hermano, el líder, el maestro.
y entonces poco a poco minará tu corazón con un mal que se llama discordia. Dice Proverbios 25:33, el viento del norte ahuyenta la lluvia y el rostro airado la lengua detractora. ¿Sabes, hermano? Tú te tienes que parar firme y ante esa persona que te está hablando mal de otro, tú lo que tienes que hacer es darle un rostro fuerte, airado al murmurador y decirle, no te voy a escuchar. Que vea que tú estás molesto ante la murmuración, que no estás contento y que no estás secundando lo que te está diciendo. Es tiempo que como el viento del norte ahuyenta la lluvia, tú ahuyentes al murmurador y le digas a ese hermano, a esa hermana, a ese vecino, a esa persona que te trae un chisme, que te trae algo que está hablando mal de aquel hermano, sea cierto o no, no te voy a escuchar. Si no traes palabra de Dios, si no me traes algo que me edifique a mi vida, no te voy a escuchar. Hermanos, en la iglesia, se los digo como pastor, mucha gente se ha aprovechado y ha hecho mucho daño a la obra y ha hablado mal y ha dicho cosas que no son ciertas. Enójate contra esa persona cuando te esté hablando mal. Y a veces son cosas tan tontas, son mentiras, son interpretaciones que el enemigo ha puesto en el corazón de ese difamador, de esa persona, que tú no tienes por qué escucharlo. ¿Quieres escuchar algo? Escucha la palabra de Dios. ¿Quieres atender algo? Atiende el consejo de Dios. Es más fácil creerle al murmurador que creerle a la palabra de Dios. Tengamos mucho cuidado. Dice la palabra en Proverbios 26:20, sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Si tú no escuchas al chismoso, se va a acabar el chisme, hermano. Pero si tú escuchas al difamador, tú le estás dando petróleo, le estás dando gasolina para que continúe ese chisme. Y va a afectar a otros, te va a afectar a ti, te va a desanimar, ya no vas a querer leer la Biblia, ya no vas a querer ir al discipulado, porque estás escuchando al difamador. Por último, preocúpate mejor de orar y de conocer y de amar a la persona de la que están hablando. El Señor Jesús dijo, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Jamás dijo, escucha el coraje, la queja que tiene tu hermano y escucha la infamia que se está diciendo, escúchala. No, hermano, no prestemos oído al chisme, al murmurador, aquel que porque no se hizo su voluntad, ahora está enojado, aquel que no comparte el trabajo ministerial, pero sí comparte la ira y el enojo y las mentiras. No, hermano. No, amigo, es serio lo que estamos analizando, lo que estoy diciendo, lo que estoy leyendo de acuerdo a la palabra de Dios. Es muy serio, tómalo en cuenta. No hagamos caso de aquel que mete discordia. Los creyentes maduros no murmuran. Los creyentes verdaderos son aquellos que no levantan contienda entre hermanos. Los creyentes que realmente aman al Señor son aquellos que son discretos y que guardan silencio. Y si hay algo que hablar, hablarlo con el Señor. No pretendas querer ayudar a Dios para ser un justiciero y levantar ámpula entre los hermanos para hacer justicia y derrocar al líder, al maestro, al pastor. No, no lo hagas, porque eso es satánico. Ora a Dios, pide dirección al Señor y que sea Dios el que haga la justicia. Dios aborrece al que siembra discordia. Desde la primera iglesia hasta la iglesia del día de hoy, continuamente hay gente que siembra chismes y discordia entre los hermanos. En mi ministerio como pastor he encontrado muchas personas que tienen ese pensamiento destructor. ¿Y saben lo que ha pasado, mi hermano? Mejor se han ido de la iglesia. Que cuando se van, lamentablemente dejan una huella de veneno, de coraje, de rencor, con una difamación, con una chisme, mentira en el corazón de otros, que muchas veces
no pueden resistir y también claudican. Hermanos, esto es muy delicado. Yo como pastor no puedo permitir que en la iglesia, y yo creo que ningún pastor en una iglesia que se llame bíblica puede permitir la murmuración y sobre todo los chismes y levantar contienda entre los hermanos e incluso en contra del liderazgo. No puede hacerlo. Y yo he tenido que disciplinar incluso a una de las familias de nuestra iglesia por esta situación. Es muy delicado. Dios aborrece la discordia que se levanta entre hermanos. Y la iglesia no está para eso. La iglesia está para predicar. La iglesia está para discipular, para aconsejar, para orar, para ayudar, para servir. Para eso está la iglesia. Y es triste ver que mejor perdemos el tiempo en tonterías, en estar escuchando a aquel problemático, en lugar de ponerme yo toda mi atención en el Señor, mis ojos en Cristo y caminar hacia adelante. Hermanos, yo les quiero invitar, les quiero animar en el nombre del Señor que respetemos a nuestra iglesia, que respetemos a nuestros líderes, a nuestro pastor, y que vayamos juntos, unidos, alentándonos unos a otros a hacer la obra del Señor, porque estamos aquí para hacer luz, no para perder el tiempo en pleitos, en litigios, en situaciones que no convienen, en gastar nuestras fuerzas para hablar mal del que no está presente. ¿Cuántas familias se sientan cada domingo y en lugar de su mesa hablar palabra para edificación, hablar del hermano, del líder y de hacer trizas el ministerio, el testimonio de muchos otros? Hermanos, la iglesia de Cristo fue comprada por sangre y el Señor Jesucristo ama a su iglesia, ama a su esposa y estuvo dispuesto a dar su vida por ella. Por eso, cada vez que quieras hablar mal de alguien, de algún creyente, ten en cuenta la advertencia que Dios dice aquí. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: el que siembra discordia entre hermanos. Espero que aprendamos la lección y vivamos siempre obedeciendo a la palabra de nuestro Dios. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo, yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que ame verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal, donde
está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz, aquella que al ver si alguno ha caído le tiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que se ha confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Hemos llegado así al final de esta meditación, que espero haya sido de edificación y haya sido que haya servido de mucho en tu vida. Necesitamos siempre el consejo de Dios. No podemos quitar estos versículos que acabamos de meditar y hacerlos a un lado. Espero que esta tarde hayas tomado en cuenta lo que el Señor nos ha dicho en su palabra. Vamos a orar. Señor, muchas gracias te damos, porque tu palabra es un espejo muy claro que pone delante de nosotros todos aquellos defectos y errores y fallas que tenemos. Te quiero rogar, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que quites de nuestro pensamiento, de nuestra lengua, todo intento de mal para otros. Señor, ayúdanos a amarnos unos a otros, a considerarnos, Señor, y a no verter ninguna opinión equivocada, hablando y censurando a los hermanos, Señor. Ha sido grande la lección que nos has dado en esta tarde y quiero rogarte en el nombre poderoso de Jesús, que sea tu Espíritu Santo el que selle nuestros labios, nuestros oídos, para solamente hablar y solamente escuchar lo que conviene, Señor. Ayúdanos a ser prudentes, a aprender a oír y a callar, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser sabios. Ayúdanos a entender este proverbio que esta tarde tú nos has dado. Gracias, Padre, porque una vez más nos has confrontado con lo que a ti no te agrada. Ayúdanos a amar lo que tú amas y a aborrecer lo que tú aborreces, Señor. Ayúdanos a vivir en santidad. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ha sido el final de una serie de meditaciones en este capítulo 6 de Proverbios, que espero haya sido de bendición para tu vida. Y me despido con un abrazo, te mando un saludo. Cuídate mucho, que el Señor te bendiga. Nos vemos en la próxima emisión. Que el Señor te bendiga.